igualito que cualquier otro título. ¿Qué es lo que significa el estudiante que hace algo en línea? Primero, es un estudiante que tiene que tener muchísima más disciplina, porque realmente si no hago nada, nadie me regaña, y pues lo que acaba pasando es que deserta, ¿no? Abandona. Entonces yo sí diría que debería valer hasta más. Yo creo que hoy día las empresas no lo ven así, pero sí lo ven equivalente, ¿no? Yo sí creo, al igual que Fernando, que esta es una manera de llegar a más. O sea, hoy en día los bachilleratos, las universidades simplemente no se dan abasto. Y yo sí creo que esta es una manera en que podemos llegar a más jóvenes, adultos que quieren estudiar, que quieren, sobre todo una persona trabajadora, posiblemente necesita esa flexibilidad de tiempo y de espacio, y entonces esta es una solución para muchos adultos que tienen el bachillerato trunco o la carrera trunca. Es una solución. En valor vale exactamente lo mismo, ¿no? Sí, yo encuentro en mi profesión como arquitecto, me descubro cada día más rico la experiencia cuando hablo con mis maestros, con carpinteros, con herreros, con electricistas, etcétera, que tienen conocimiento de la tecnología, por sus hijos a veces, o por su tipo de trabajo, el usar sus aparatos telefónicos, el usar una computadora para preparar un presupuesto, etcétera, y les eleva rápidamente su nivel de su autoestima y su nivel de comunicación, y cada día obtienen mejores trabajos, se capacitan mucho de una mejor manera, y se hacen gente que se siente mucho mejor, ¿no? Se autovaloran de una manera muy particular, muy superior. Y es eso, yo creo que la oportunidad también de conocerte ante un reto tecnológico y ser capaz, aunque tu educación haya sido una educación quizá hecha a mano, como decimos, ¿no? En una lucha día a día, o heredada por una tradición. Sí, perdón, pasamos allá atrás Gracias. Soy geógrafo. Yo quisiera hacer un comentario. He estado escuchándolos atentamente. La doctora me dio luz de que vamos en el camino correcto de la idea. Lo que sucede es que en México hay un desconocimiento y discusión de las tecnologías de información. Yo tuve la oportunidad yo me inicié en esto por Bill Gates. Él decía, las tecnologías de información es para educar, para investigar y para prestar servicio. Punto. La escuela siempre es la escuela. Ahorita decía la doctora, cuando nos regalaban los libros de texto, con la imagen de Camarena, el inventor de la tela a color, nos gustaba olerlo, palparlo, nos generaba humanismo, nacionalismo. Hay el comentario tonto de que va a desaparecer el libro, no es cierto. Está desapareciendo el buen lector. Los jóvenes no saben leer, ni les gusta ni les interesa leer, porque no los han enseñado a la mayoría. Hay una pérdida de identidad. Los nobles usan nombres latinos y ahí las mamás les ponen nombres sajones. Entonces, hablan de ecosistemas, no son ecosistemas, son infosistemas. O sea, mientras no se homologue ese concepto, sectores públicos, privados y educativos, ¿para qué son las tecnologías de información? Y ahorita lo decían, se usa bien para la medicina, para todo, es padre, pero esa resistencia al cambio, ese egoísmo, China para todo y la economía en el mundo. Dicen, lo pirata te mata, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quiere realmente, es una decisión política. Nosotros nos dan computadoras, pero todos nos bloquean. Todo te bloquean, la computadora en el gobierno y muchas empresas es una máquina de escribir. Porque el administrador te bloquea, no te deja hacer nada, nos tenemos que salir a Café Internet. Yo ya no le tengo miedo al cambio. Porque Toffler decía, ¿verdad? No me voy a echar todo el conocimiento. Es imposible. Ahorita lo ponían ustedes, ¿no? Cómo va avanzando la acumulación de conocimiento.
Dice, nomás agarra lo que te sirve, lo que te va a hacer, poco a poco. Y es bien importante, ¿verdad?, que se recupere el equilibrio de la escuela. Otra pregunta, ¿para qué salen tantas profesiones de taxistas o de torteros? Se enojan los periodistas cuando les digo que para la violencia es la economía. Yo no puedo aprender con el estómago vacío, ni con carencias. Entonces el gobierno ha olvidado su deber y los empresarios se debe dar un cierto equilibrio, porque la educación es el resultado cuando se han cubierto las necesidades básicas, de casa, vestido y sustento, cosa que no se ha hecho. Yo admiro mucho a los jóvenes, a los buenos jóvenes, porque ya están en robótica, y les he inculcado, ¿verdad?, que esa tecnología se puede usar para adaptarnos al cambio climático, que es lo que estoy súper interesado. El clima siempre ha cambiado, pero tenemos que adaptarnos y para eso la tecnología es una herramienta. Entonces yo siento que mientras no se recupere ese concepto para qué son las tecnologías de información, ahora los teléfonos ya son computadoras, y ve uno gente comiendo y hablando, comiendo palomitas y comiendo, y ya se entera uno de muchas otras cosas, se ha perdido esa utilidad. Entonces, verdad, yo siento, no sé, ustedes deben hacer una como evangelización de los empresarios y de los gobiernos. Tienen miedo de que ellos sí los venden los correos, pero no nos dejan. Y es una máquina, vuelvo a repetir, en el gobierno la mayoría es una máquina de escribir la computadora. Quizás te valen decirlo, pero es una máquina de escribir, desgraciadamente. Por eso la OCDE decía el licenciado, México cayó abajo en tecnologías de información, hasta abajo, no se ha sabido usar. Y ahorita que entré aquí, pues se llenaron muchos huecos y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jimena Durán y me gustaría preguntar cómo asegurarse que lo que se enseña a través de las TIs, que igual estoy de acuerdo que debe ser más como un medio, no el fin, es que tenga un contenido más allá, que tenga una aportación más allá, ¿no? Decían precisamente unos autores que comentan, ¿no? Pues se hablaba de que la televisión iba a cambiar la educación, que la radio iba a cambiar la educación, ahora tenemos que la computación va a cambiarlo, puede que sea el iPad, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? No hay gente que realmente cree o piense o innove en el proceso como tal de enseñanza-aprendizaje en función de lo que verdaderamente se necesita, ¿no? Si vas hacia una sociedad del conocimiento, ¿qué aspectos entonces debería de procurar, ¿no? de promover, ¿no? Como es la creatividad, como es la innovación, y creatividad e innovación no solamente en un aspecto científico de un producto, sino también en otros elementos que pueden existir. Entonces, ¿cómo realmente esas TIs que llevan a una educación, que esa educación verdaderamente forje hacia lo que se necesita en la sociedad, y no solamente personas que sigan siendo pasivas y que aparentemente aprendan y sigan como recibiendo información y que no generen algo más allá o que no sean capaces de contextualizar o de ser críticas o de reflexionar? Entonces, es igual que, creo que también es un papel que el docente se debe de ir preguntando o de ir haciendo. Buenas tardes, felicidades a todos porque son unas personas muy preparadas. Se habló algo de filosofía, precisamente de las bases de la educación son filosóficas, y lo que se decía precisamente de que los alumnos siempre van a superar a los profesores. Yo creo que es una de las bases que dijo Sócrates, Platón, Aristóteles. Precisamente Aristóteles es lo que le dice a Alejandro Magno, que para dominar el mundo hay que estar educado, y precisamente por eso él domina el mundo y hace ese mundo helenista a través de todo lo que él conocía. Después, hasta lo que nos llega ahora, que lo copió Roma precisamente, hasta ahorita estamos en esa limitante. Yo creo que son más las limitantes que los rebases, porque precisamente la tecnología actual, que es la computación, se vio limitada y nos limitan 30 años aproximadamente, si no es que más, porque principalmente fue un top secret que utilizó Estados Unidos, ¿sí?, para sus guerras. Entonces, ahí lo escondieron mucho tiempo. Ahora que ya se da la libertad,
aún seguimos atrasados y las limitantes nos las siguen poniendo, como mencionó aquí el compañero y como ha mencionado usted. Siempre tenemos más limitantes que avances, pero siempre en los seres humanos no se dan en maceta como Einstein, como Sócrates, pero siempre hay personas que rebasan a otras y se seguirán dando. Gracias por transmitirnos su conocimiento. Creo que es muy interesante ver otros puntos de vista y definitivamente si no tomamos en cuenta también esa parte filosófica de la educación dentro de la tecnología de información, estamos perdiendo el fundamento de esa misma educación. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con los conceptos. Nada más un poquito retomando tu punto, yo no creo que la radio vaya a cambiar la educación, ni la televisión, ni la tecnología. Finalmente, los maestros y el contenido son los que van a cambiar la educación. Como dicen, las armas no son las que matan, son las personas las que matamos, ¿no? Entonces, sí necesitamos una gran transformación en el maestro, y yo creo que hoy en día el maestro tiene que ser un guía, un facilitador, un moderador de la enseñanza, pero esa figura no la podemos desaparecer. O sea, necesitamos que no haya uno, tal vez necesitamos 3 en el aula para que realmente sea una educación enfocada al educando, que podamos darle la atención al muchacho que está metido en una enseñanza de matemáticas y el otro que está metido en la filosofía y al otro que está metido en el arte. Eso es lo que, y se necesitaría un especialista de arte para que lo ayude a encaminarse, un especialista en matemáticas que lo ayude a encaminarse. Entonces vamos a requerir más y mejores maestros. Sí, bueno, perdón tantito. Yo, bueno, como complemento quizás, sí siento que se ha menospreciado en los últimos años el papel del maestro, se le ha desprestigiado y no se le ha respetado. O sea, si algunas nos acordamos de lo que contara alguna abuelita, era el maestro, el párroco y el médico, las personas importantes y respetadas, ¿no? Y sí siento que hay que hacer mucha labor con los padres de familia, sinceramente, te lo digo de experiencias vividas, que permiten que su hijo le grite al profesor, que permiten que le falten al respeto, y yo los he visto en las puertas de las escuelas, ¿no? Y la mamá o el papá está ahí junto. Entonces, si yo como mamá permito que mi hijo le falte el respeto al profesor, pues el profesor no puede hacer nada, porque ¿qué hace el profesor? Aparte, pues con las leyes últimas y demás que proteccionan a la infancia, que son buenas, pero llevadas al extremo son pésimas, ¿no? Porque también el niño necesita unos límites. Un niño que no tiene límites adecuados está perdido y está ansioso, y todos esos problemas últimos que ahora se dan de falta de atención y de hiperactividad y no sé cuántas cosas, lo único que les falta es unos límites adecuados, no lo así un cinturonazo, no, pero unos límites reales. Yo les ponía un ejemplo a los padres de familia alguna vez, y es la autoridad como padres de familia y como maestro. Para un niño es como si nosotros son como las rayas de la carretera. No sé si alguna vez les ha tocado manejar en una carretera que se desaparecieron las rayas. Pregúntense cómo se sienten, ¿sí? Así se siente un niño cuando un papá no es, o un maestro no es persistente en su autoridad. No se puede, o sí se puede, sí se puede. Y eso también hace una labor con los padres de familia para respetar a los maestros, entonces, porque el maestro no puede hacer nada si los papás no lo permiten, ¿no? Gracias. Bueno, me gustaría saber igual qué otras comparaciones o reflexiones se han hecho con respecto a otros países. Por ejemplo,
ahorita en el caso de Finlandia, ¿no? Que representa el número 1 y mencionan, por ejemplo, es que no tenemos tantos exámenes, no dejamos tanta tarea, igual tenemos 3 meses de vacaciones, pero ahí su preparación del profesor sí era totalmente diferente, ¿no? Y era, o sea, a lo mejor no es el mejor pagado, pero sí es una persona reconocida y que sí es o sea, que se le estima, pues. Entonces, porque su instrucción precisamente radica en modelos igual prácticos, y también se define el camino del maestro dependiendo de su personalidad. Entonces, igual, ¿en qué forma se ha venido adoptando? Y por otro lado, cómo igual pues las nuevas generaciones se pueden involucrar más. Por ejemplo, en el caso de Teach for America, que tienen el caso de alumnos de Georgetown o de Yale, que igual pues comparten sus conocimientos, ¿no? De transmitirlo en un periodo de tiempo, y a lo mejor con ellos con la promesa o la alianza con empresas de que posteriormente se puedan integrar a esa organización, pero pues ya habiendo regresado un bien a la sociedad. También está Maestros Sin Fronteras, que también están apoyando. Aquí hay otra pregunta. Mónica. Bueno, mi nombre es David Rubio y me gustaría conocer más sobre la experiencia de Únete, y más porque a lo largo de las pláticas que se han venido dando en el Congreso, y desde que dice aquí, el mundo será tu escuela, el mundo red será tu escuela, entonces eso implica el mismo nombre, un romper los paradigmas de las instituciones tradicionales, ¿no? Entonces la experiencia de Únete ha sido siempre como a través de la escuela, ¿no? Un aula para una escuela. Y muchas veces aquí la reflexión es de que como va todo tan rápido y que a lo mejor la nueva concepción de cómo te llega la información de que tú en el centro estás, tienes a la vista tantas posibilidades que muchas veces hasta la institución puede ser como una pared, ¿no? Y eso es con lo que ustedes se han ido encontrando. Entonces no sé si en la experiencia de Únete, si es el camino correcto siempre ir como institucional, y hablando de la mesa que es como de la sociedad civil, una experiencia por ejemplo en Barcelona o algo así, de que hay muchos que les llaman laboratorios tecnosociales, ¿no? Y que salen de la sociedad civil, se organizan, y ellos organizan muchos y han desarrollado muchas estrategias de educación o de vivir dentro de la ciudad, muchos que se llaman laboratorios de innovación social. Entonces, si Únete va como para allá, más cercano a la sociedad civil, o seguirá como para la parte institucional siempre. No, creo que tu punto es muy bueno y es algo que sí hemos debatido mucho internamente en Únete. Hoy estamos muy ligadas a las escuelas y todas nuestras aulas están en aulas de medios, están en escuelas. Sin embargo, sí estamos haciendo varias cosas. Uno, hemos hecho un piloto con CDI, donde invitamos a la comunidad a que desarrollen junto con nosotros un proyecto para la comunidad. Eso es uno de los pilotos que hemos hecho. Otro de los pilotos que hicimos, o que yo creo que más que hemos estudiado, más que hemos hecho, en Uruguay tienen el One Laptop per Child. Y el One Laptop per Child es darle, y digo, ya lo hicieron en Uruguay, todos los niños de primaria tienen esa computadora. Y nosotros fuimos allá a ver esto, y realmente lo que funciona es que todos los niños lo tienen. Y la computadora le pertenece al niño, o sea, se lo entregan en primero de primaria y la computadora le pertenece y él se la lleva a su casa. Y ahí es donde empieza a impactar uno la comunidad, porque llega el niño de primero de primaria a jugar en su computadora y la verdad es que los ve uno salir corriendo al recreo, entonces sí juegan con la computadora y llegan a la casa y entonces pues educan a los padres de familia. A los maestros se les planteó una capacitación antes de empezar el proyecto, pero pasó lo que siempre pasa, o sea,
sí, ya lo vi, y siguió la inercia que nos jala a todos y siguieron dando su clase como la venían dando. Pero los niños están en la clase jugando con y platicando, chateando entre ellos, entonces se dieron cuenta los maestros de que si ellos no se metían a esto, ya habían perdido al grupo. Entonces, de una manera muy dolorosa, creo, entendieron que se tenían que meter, nos pidieron o les pidieron entonces en ese momento a la autoridad que les dieran cursos nuevamente, y creo que ahora está funcionando un proyecto con mucha sinergia, ¿no? Y eso lo hemos intentado. Sin embargo, sí creo que es fundamental inundar la población. Si no se inunda la población, no se da ese efecto de sinergia, ¿no? Entonces sí hemos hecho varias cosas. Lo que estamos haciendo es en todas las escuelas, invitando a los padres de familia a que usen el aula, que la conozcan y a que trabajen con ellos. Pero sí creo que hay que ver más allá de las paredes de la escuela o la universidad. Gracias. Yo creo que además de ver afuera de las paredes de la escuela y la universidad, en la casa hay una escuela, ¿no? En la calle hay una escuela, entre los amigos hay una escuela, pero también hay fronteras que ya no existen, ¿no? Yo quiero pensar en la educación en la India, en la participación de la mujer en la educación técnica en la India. Es impresionante, ¿no? La cantidad de mujeres en las escuelas de ingeniería es enorme, es mucho más alta que la de los varones. ¿Cómo ha logrado India esa transformación en tan corto tiempo? ¿Cómo hemos encontrado? Yo tuve la oportunidad de estar hace poco allá y ver esos centros tecnológicos invadidos de mujeres en capacidades de matemáticas, de ingenierías de todo tipo, en robótica. En fin, es impresionante, ¿no? La participación de la mujer en un país donde la mujer todavía hoy tiene un rol muy diferente del hombre y muy, muy distante. Sin embargo, ¿cómo ha habido esta transformación? Y también cómo se ha utilizado la tecnología en todos niveles. India es uno de los países con mayor número de teléfonos celulares en el mundo, ¿no? Es el país que más call center tiene. Y la India, del mundo, o sea, cualquier lugar que abremos un call center para una ayuda, va a contestar en la India. Es impactante. Que no por ejemplo, que todos Estados Unidos, los call centers están en la India y no estén en México como fuente de trabajo, ¿no? Sí, es decir, la tecnología está al más alto nivel en un país donde hace unos años no había nada. Entonces, realmente la calidad de la educación medido por la OECD es baja. O sea, están, digamos, en esos índices están peor que México. Pero sí se dan estos fenómenos que hay que entenderlos, ¿no? Algo que también bien interesante que vi es la creación de nuevas escuelas, de los que se llaman college, community college, que son las escuelas técnicas intermedias que en México faltan muchísimo. Es decir, aquí todo el mundo piensa nada más en que la educación es una licenciatura, pero ¿qué pasa con todas las otras oportunidades de una formación intermedia? Ahí es donde